Saludos, querida audiencia, desde el rincón del profe Plazas. Al habla Ramiro Plazas, transmitiendo en vivo en directo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. En esta ocasión queremos llevar a cabo el control de un servomotor desde nuestro M5 Stack versión Basic. Queremos que el ángulo de rotación de nuestro servo oscile entre 0, 90 y 180 grados. Veamos cómo lograr esa tarea. Nuestro servo está equipado con un mecanismo de dirección que de entre 0 y 180 grados, con un par de hasta 1.8 kilogramos por centímetro. La fuente de alimentación predeterminada es de 3,3 voltios y se utiliza para el control mediante un bus de señal única. La señal de conducción es de 50 hercios, que se controla para girar en diferentes ángulos de acuerdo con el ciclo de trabajo. De PWM. La forma de onda es baja o alta. El tiempo de nivel oscila entre 0.5 milisegundos y 2.5 milisegundos respectivamente para controlar la rotación del mecanismo de dirección entre 0 grados y 180 grados. Veamos las conexiones de hardware. Los servomotores tienen no un ARI 2, sino 3 cables de potencia. Tierra, y señal. La alimentación suele ser roja, como lo vemos justo aquí. La GND suele ser negra o marrón, marrón en nuestro caso. Y el cable de señal suele ser amarillo, naranja, como es el caso nuestro, o blanco. Entonces, en el caso que nosotros estamos manejando aquí, si estamos utilizando un pequeño servo, como en el caso nuestro, entonces vamos a conectar las cosas de la siguiente manera. Obviamente ya tenemos aquí nuestro M5 Stack y nuestro servo, justo así, ¿verdad? Entonces tendremos que conectar primeramente la tierra del servo utilizando un cable negro a nuestro cable marrón, justo así, y la debemos conectar con la tierra mediante el otro extremo
de nuestro M5 Stack, que sería pues básicamente acá. Así. A continuación, vamos a conectar el VCC de nuestro servo mediante este cable blanco, justo así. A los 3,3 voltios de nuestro M5 Stack, que estaría ubicado al lado de nuestra tierra, justo acá. Esto es 5 y esto es 3,3. Vamos a colocarlo a 3,3 voltios. Con eso es suficiente. Y finalmente, vamos a conectar el cable marrón o el cable de señal justo así a el pin GPIO número 5, específicamente al 5, de esta manera. Entonces vamos a buscar el número 5, que quedaría aquí al lado del 2, justo así. ¿Vale? Bien, procedamos a la construcción de nuestro programa. Como es natural, primero vamos a importar la librería para el M5 Stack, es decir, la M5 Stack.h. Vamos a incluirla. Y bueno, dentro de la configuración vamos a inicializar el puerto serial a una velocidad de 115.200 y la pantalla LCD del M5 Stack. Todo lo hacemos mediante la instrucción m5.begin. Queremos ubicar el cursor en la posición X igual a 120 y Y igual a 110, ¿vale? Con el fin de poder visualizar la única y veintiúnica palabra que nos indicará cuál es el propósito del proyecto. Así que simplemente vamos a colocar acá a invocar la función print con salto de línea y dentro la palabra servo, que es lo que queremos visualizar. Bien, eso de hecho debería ser suficiente para que el sistema funcione, al menos para obtener algún resultado en la pantalla. Bueno, para separar esta parte del programa que es propia del M5 Stack del resto del programa que sería propio del ESP32, vamos a descargar el programa justamente
ahora. Solo para verificar a qué corresponde a quién. Terminando la compilación y subiendo el programa, deberemos encontrar en la pantalla el respectivo mensaje servo. Justo ahora. Bien, aquí tenemos el servo. Bien, ahora sí podemos preguntarnos ¿cómo controlar un servo motor? Bueno, podemos posicionar el servo en varios ángulos de 0 a 180 grados. Los servos se controlan mediante una señal de modulación de ancho de pulso PWM. Esto significa que la señal de PWM enviada al motor determinará la posición del eje. Entonces, o el eje está ubicado a 0 grados con una señal PWM con una duración de pulso de medio milisegundo, o estará ubicada el eje estará ubicado hacia 90 grados con una duración del pulso PWM de 1.5 milisegundos, o la señal estará ubicada en 180 grados mediante una señal PWM de 2,5 milisegundos. Para controlar el motor, simplemente podemos usar las capacidades PWM del ESP32, enviando una señal de 50 hercios es decir, si este es el periodo de la señal, el inverso del periodo se correspondería con la frecuencia de 50 Hz. ¿Sí? Y esto se hace con el ancho del pulso adecuado, según acabamos de ver. O podemos usar una biblioteca para hacer esa tarea mucho más simple. En esta ocasión lo vamos a hacer simplemente enviando una señal de 50 Hz con el ancho del pulso adecuado. Comencemos definiendo el pin al que está conectado el servo. En este caso, el servo está conectado al GPIO 5. Lo podemos apreciar eso fácilmente de acuerdo con nuestro diagrama de freezing. Aquí tenemos entonces que el pin 5 es el que está conectado al pin de señal de nuestro dichoso servomotor. Bien. Entonces, a continuación, configuramos el
Las propiedades de la señal PWM. Entonces definimos una frecuencia de 50 hercios, ¿vale? Elegimos el canal 0, ¿ok? Para generar la señal y establecemos una resolución de 8 bits. Se puede elegir otras propiedades diferentes a estas para generar pues diferentes señales PWM. En el setup debemos configurar el PWM del servo con las propiedades que definimos anteriormente, utilizando la función let setup, que acepta como argumentos el LED channel, la frecuencia y la resolución. A continuación, debemos elegir el GPIO, o sea, el puerto de entrada-salida del que obtendremos la señal. Y para eso utilizaremos la función letAttachPin, que acepta como argumentos el puerto de entrada-salida GPIO, de donde se quiere sacar la señal. Bueno, pues en este ejemplo obtendremos la señal, como ya sabemos, en el LED, en el servo pin, que corresponde, como ya hemos visto, al GPIO 5. El canal que genera la señal es el de channel, que corresponde, como ya hemos visto, al canal 0. En el loop variaremos el ciclo de trabajo entre 0 y 255, pues para aumentar el ángulo del servo. Entonces, primero vamos a elegir un ciclo de trabajo de 6, porque con ese ciclo de trabajo nosotros estamos seleccionando un ángulo de 0 grados. ¿Vale? Entonces, para configurar el ángulo del LED solo necesitamos usar la función letSeRight, que acepta como argumentos el canal que está generando la señal y el ciclo de trabajo. Como estamos usando una resolución de 8 bits, entonces el ciclo de trabajo se controlará usando un valor de 0 a 255. Hay que tener presente que en la función letSeRight usamos el canal que está generando la señal, en este caso el 0, y no el GPIO. ¿Vale?
no el GPIO 5. Bien, entonces primero ajustamos un ángulo de 0 grados y esperamos un retardo prudencial de 1 segundo. Y a continuación repetimos el proceso, pero esta vez para un ángulo de 90 grados, lo cual se puede lograr con un ciclo de trabajo de 18. Y finalmente tenemos un ángulo de 180 grados utilizando un ciclo de trabajo de 30. Bien, entonces vamos a subir el código a nuestro M5 Stack, para lo cual pues tenemos que asegurarnos de que tenemos la placa correcta. Pues en nuestro caso es nuestra M5 Stack Core SP32 y el puerto correcto, que en el caso nuestro, bueno, pues será el puerto correspondiente, que sería el número, acabo de conectarlo para confirmar, pero el puerto en este caso es el puerto con 20. ¿Listo? Y descarguemos entonces para observar, después de un lapso de tiempo, para observar el funcionamiento del circuito. Entonces deberemos tener un servo que cambie o aumente su ángulo en 3 valores: 0, 90 y 180 grados. Mientras se lleva a cabo la descarga del programa, la compilación y descarga del programa, déjenme resumirles qué es lo que hemos hecho en nuestro programa. Pues bien, déjenme informarles de algo que es lo que se puede hacer cada vez que vamos a utilizar una salida PWM. Entonces, el SP32 tiene un controlador LED PWM con 16 canales independientes que se pueden configurar para generar señales PWM con diferentes propiedades. Entonces, los pasos que debemos seguir para atenuar un LED o cambiar el ángulo a un servo con PWM utilizando el IDE de Arduino serían los siguientes. Mucho ojo. Primero debemos elegir un canal PWM. ¿Vale? Hay 16 canales del 0 al 15. Nosotros elegimos el 0. Luego debemos configurar la frecuencia de la señal PWM. Para un LED una frecuencia de 5 kHz estaría bien, pero para un servo la frecuencia correcta sería la de 50 Hz. También debemos configurar la resolución del ciclo de trabajo de la señal. Entonces tenemos resoluciones de 1 a 16 bits. Nosotros estamos usando una resolución de 8 bits, lo que significa que podemos controlar el brillo de un LED o el ángulo de un servo usando un valor de 0 a 255. Y a continuación debemos especificar en qué puerto de entrada-salida aparecerá la señal, para lo cual utilizaremos la función letSetAttachPin, ¿vale? Y esta función acepta dos argumentos. El primero
es el puerto de entrada-salida GPIO que emitirá la señal. Y el segundo es el canal que generará la señal. Finalmente, para controlar el brillo del LED usando PWM o el ángulo del servo usando PWM, usamos la siguiente función: LED-C-Write. Esta función acepta como argumentos el canal que está generando la señal PWM y el ciclo de trabajo. Bien, entonces, como hemos visto, el sistema funciona perfectamente. Tenemos aquí entonces los 0, 90 y 180 grados. 0, 90 y 180 grados. ¿Vale? Cabe aclarar que nosotros podemos usar cualquier pin que queramos, siempre que pueda actuar como salida. O sea, todos los pines que pueden actuar como salida se pueden usar como pines PWM. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que pueden actuar como salida todos los que tengan aquí la opción IoT. Entonces el pin 23, el pin 19, el 18, el 3, el 16, el 21, ¿vale? El 2. Diríamos que el 12 y el 15, pero desafortunadamente no tenemos acceso a ninguno de los dos, ni al 12 ni al 15. ¿Vale? Observen. Tenemos acceso al 23, ¿vale? Al 19, al 18, al 3, al 16, al 2, pero no al 12 ni al 15, ¿correcto? Y por otro lado, podemos utilizar también el pin 25, al cual sí tenemos acceso. El pin 25 creo que lo tenemos por acá. Es este. El pin 26. Bueno, este es el 26 y este es el 25 en realidad. ¿Vale? Para que ustedes vayan sabiendo que se puede utilizar. El pin G1 también es un puerto de salida. Así que puede usarse como puerto PWM. Estamos hablando entonces de este puerto también. El 1. Podemos utilizar, bueno, el 17. ¿Listo? Y lo tenéis acá. El 17. Ok, está aquí metido entre estos dos. Y tenemos acceso supuestamente al puerto 22, que también se puede utilizar porque se puede trabajar como salida. El 22, bueno, pues está justo acá. ¿Vale? Al puerto 5, que es el que estamos usando actualmente. Es el puerto 5, es el elegido en este momento, ¿verdad? Que sería, bueno, pues este. Tenemos acá. Pero no tenemos acceso al puerto 13, aunque ese sí se podía haber utilizado, ¿verdad? No tenemos acceso al puerto 13. Ni tenemos acceso al puerto 0. Pues no, se puede usar, pero no lo podemos usar porque no tenemos acceso a él. Lo que sí no podríamos usar sería el puerto que sean solamente entradas, como por ejemplo el 34 no se puede usar, ¿vale? Tampoco el 35 ni el 36 se podría utilizar,
¿vale? Porque son puertos. Entonces, estos dos puertos que tenemos acá no se pueden utilizar. Están descartados. ¿Ok? Descartados totalmente. Bien, entonces, bueno, ya tenemos lo que buscábamos. Solo nos restaría aclarar que podríamos obtener la misma señal en diferentes puertos de entrada-salida. Y de esa manera controlar no uno, sino 2 o 3 o más servos, de manera que su movimiento estaría sincronizado. Para obtener la misma señal del mismo canal en diferentes puertos, solo necesitamos conectar esos puertos al mismo canal. Entonces, podríamos, por ejemplo, podríamos estar utilizando el canal 0, como lo hemos hecho, pero con el puerto, por ejemplo, el puerto número 2, el puerto número 5, y de esa manera estaríamos trabajando con dos servos sincronizados. Lo mismo se puede hacer utilizando, en lugar de servos, pues LEDs. Pero bueno, eso podría ser tema de otro video. Por el momento vamos a dejarlo hasta acá. Si les parece. Espero que les haya gustado lo que estamos haciendo acá. Y simplemente me resta nada más que pedirles que, bueno, le den clic a la campanita, se suscriban si no lo han hecho, y bueno, que le den me gusta o no me gusta. No olviden que lo vieron por primera vez en español aquí desde el rincón del profe Plazas. Sin otro particular, me reitero, sincera y fraternalmente, el profe Plazas, transmitiendo en vivo y en directo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. Y para que vean que no es necesario disponer de una fuente externa para que esto funcione, bueno, desconectemos el puerto y observen que es autónomo, ¿vale? Bien, ahora sí. Entonces, no cabe más que desearles una feliz implementación de esta práctica con sus recursos. Hasta la vista, babies. Bye bye.